sé que hoy nuevamente vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios, pero yo sé que hoy Dios quiere hablarlo de una manera diferente. Dios quiere hacerlo ver de otra manera, de una manera especial. Antes de arrancar, Stephanie tiraba un facto, un facto es una verdad de la prédica, y es que la manifestación más grande del Padre es el amor. La manifestación más grande del Hijo es la gracia. Y la manifestación más grande del Espíritu Santo es la comunión. Y eso me quedó rondando en mi cabeza porque eso lo dice en Corintios, si no estoy mal. Y me quedó rondando, y es que sí, la manifestación más grande del Padre es el amor, la manifestación más grande del Hijo es la gracia, y la manifestación más grande del Espíritu Santo de Dios es la comunión. Y algo que me quedaba para aclararles es que si no fuera por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, muchos de nosotros todavía estaríamos presos. Y sabe, no hablo de una cárcel física, no hablo de pronto de una cárcel, de un lugar, de una situación. Muchos de nosotros, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, aún estaríamos presos de nosotros mismos, del pecado, de nuestros deseos, de todas esas cosas que de pronto no le agradan a Dios. Y yo le voy a pedir que usted me acompañe en Juan 14:15. El que esté ahí, que diga amén. Amén o no amén. Juan 14, lo vamos a leer desde el 16. Juan 14:16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Lo voy a dejar hasta este versículo, hasta esa parte, y lo voy a volver a repetir. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará, ¿tienen la misma versión? Sí. Y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Y yo le voy a pedir que este es el punto donde usted se tiene que conectar, porque el mensaje tiene que llegar de una manera vertical, pero también de una manera horizontal, para que él pueda llegar fuerte y claro a sus corazones. Y es que si usted lee el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía por un tiempo determinado. Si ha leído el Antiguo Testamento, si se acuerda de Sansón, cuando decía: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio fuerza. Y el Espíritu de Dios vino sobre David y hizo que él ganara la batalla. Y el Espíritu de Dios vino sobre tal personaje. Era un tiempo determinado. No era que estuviera ahí constante. Cuando viene Jesús, dice: yo rogaré al Padre para que Él les dé el abogado defensor. En otras versiones, en la versión mensaje, dice: yo rogaré para que venga el amigo. Y todos estamos claros de que el Espíritu Santo de Dios es el amigo, es el hermano, es el ayudador y es el consolador. Amén. Y es así, todo lo tenemos claro. Pero ahí se lo voy a poner en esto. Y es que en el judaísmo, en la historia de antes, había una sola oportunidad. Y quiero que usted va a decir: pero esta pelada, ¿por qué me habla de historia? Porque si no le hablo de esta historia, usted no va a poder entender hacia dónde yo quiero llevarlo y hacia dónde yo quiero que usted pueda entender la palabra. Y es que en el judaísmo había solamente una vez en el año, una sola oportunidad, donde el sumo sacerdote iba y presentaba, y era como el abogado defensor del pueblo, y presentaba ante Dios. Era un ritual muy especial, era algo completamente sagrado, y solamente había una sola oportunidad, donde el sumo sacerdote iba y presentaba y pedía y rogaba por misericordia, ¿sí? Pero Dios, al mandarnos al Espíritu Santo de Dios, nos da la posibilidad de que Él sea
nuestro intercesor. La palabra de Dios dice en Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿De dónde viene eso? Y es de eso, y es que Él intercedió para que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es un acontecimiento especial, es un acontecimiento importante. Y más adelante, en ese mismo texto, hay una parte donde dice: les conviene que yo me vaya, para que así pueda venir el abogado defensor. Les conviene que yo me vaya. Cuando usted a alguien le dice, ¿te conviene esto? Tal vez usted hoy lo pueda cambiar esa palabra por no le conviene, sino te va a hacer bien que yo me vaya para que venga el abogado defensor. O también podemos cambiar esa frase de les conviene a es por tu bien que me voy a ir para poder mandarte al abogado defensor. Usted la puede cambiar por varias palabras, pero a la final la conclusión es la misma. Nos conviene que Jesús se fuera para que así nosotros pudiéramos tener al abogado defensor. Pero hay un problema entre todos nosotros, y es que estamos viviendo como en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Como en el Antiguo Testamento, Laura, no te estoy entendiendo. Y es que el Espíritu Santo de Dios no quiere pasar de visita, quiere habitar en ti. Amén. El Espíritu Santo de Dios no es un momento, no es un rato, es todo el tiempo. Y a veces nos hemos quedado donde el Espíritu Santo de Dios vino por un tiempo, pero ya no está. Y nos hemos quedado viviendo como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, donde el regalo más preciado que Jesús nos pudo dar fue el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El regalo más importante. Jesús tuvo una oportunidad para pedir algo. ¿Y sabe qué pidió? Al Espíritu Santo. Tuvo una oportunidad para decir, yo rogaré al Padre. Y ahí hay un paralelismo en lo que Stephanie decía en la anterior prédica. Y ella hablaba de la gracia del Hijo, del amor del Padre y de la comunión del Espíritu Santo. Y ahí hay un paralelismo, y es el siguiente, y es que el Hijo pide, el Padre concede y el Espíritu Santo de Dios es dado. Así sucedió, ya estaba escrito y estipulado que fuera de esa manera. Pero nos hemos acostumbrado a vivir sin entender la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y sabe, yo siempre me bajo a preguntar, pero para mí este tema del Espíritu Santo es delicado para mí, porque le tengo mucho respeto. Y se nos ha olvidado del privilegio que es tenerlo. Se nos ha olvidado del privilegio que es poder saber que no estamos solos. Se nos ha olvidado el privilegio que es saber que alguien camina contigo a tu lado. Se nos ha olvidado el privilegio de saber que hay alguien que está intercediendo por tu vida. Que el abogado defensor va y se pone y dice, por favor, ten misericordia. Yo sé que de pronto falló, yo sé que de pronto pecó, pero tenle paciencia. Y hay un hermano, hay un amigo, hay un defensor que siempre está pendiente de nosotros. Y algo que me causa muchos conflictos internos es el hecho de que de pronto nosotros nos levantamos y podemos decir, no sé, el que esté casado, buenos días, amor, o manda el mensaje en el trabajo, voy a llegar tarde por esto, y se nos ha olvidado lo importante que es decir, buenos días, Espíritu Santo. Se nos ha olvidado lo importante que es decir, buenos días, Espíritu Santo. Porque usted no está caminando solo. Aunque de pronto crea que está caminando solo, usted no está caminando solo. No lo está. Hay alguien que está contigo. Hay alguien que no te ha abandonado. Hay alguien que te ama y quiere lo mejor para ti, y es el Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a pedir que usted me acompañe en Juan 16:7. Mentira, Juan 14:27. Dice, ¿ya lo encontraron por acá? ¿No? Lo voy a leer en mi ya.
Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Se lo voy a volver a repetir para que se le quede grabado en la memoria. Y es, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Este versículo lo hemos escuchado en otras partes, ¿no? Y es la paz de Cristo. ¿Quién ha escuchado esa palabra? No, recibe la paz de Cristo. ¿Sí la ha escuchado? Que a veces le dicen, no, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si usted lee el contexto de ese versículo, Dios estaba hablando antes del Espíritu Santo. Todo ese texto habla del Espíritu Santo, de cuando Él viene y de lo que Él va a hacer. Así que el contexto, para que usted lo pueda entender, es que la paz que usted está buscando, la tranquilidad, la calma, la paciencia, solo la da teniendo el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Solamente te la puede dar eso. Estás buscando paz, calma, tranquilidad en otras cosas y te has olvidado que la paz es el Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y es la paz que trae el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No se nos puede olvidar que estamos caminando junto a Él. Y le voy a decir, todo lo que le he hablado no es el mensaje que le quería hoy transmitir. Hasta ahora no he llegado hasta allá, hasta donde le quiero enseñar y del por qué decidí o Dios me hizo hablar de eso. Yo le voy a pedir que usted me acompañe en Jueces 16:20. Jueces. Se lo voy a ir parafraseando. ¿Se acuerda de la historia de Sansón y Dalila? ¿Amén o no amén? Si se acuerda, y no vamos a hablar de Dalila, el problema no es Dalila. ¿Se acuerda que Sansón era un niño elegido, tenía un propósito, un llamado? Ya Dios había estipulado que él naciera para cierto tiempo y que él iba a liberar a su pueblo. ¿Sí se acuerda? Porque si no se acuerda no puedo continuar. Y ya Sansón tenía un llamado. Y Sansón tenía mucha ¿qué? ¿Mucha qué? Mucha fuerza. Y por cierto tiempo Sansón pudo ver el respaldo de Dios. Y se lo voy a leer en Jueces 16:20. Dice, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Voy a pararlo ahí y lo voy a colocar en contexto. Dalila había hecho pecar a Sansón, ¿no? Dalila era prohibida para Sansón y lo había hecho pecar. Y ya le había cortado, ¿el qué? El cabello. Dice, cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Le voy a pedir que repita este versículo. Pero no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. Y cuando yo leí este versículo, para mí fue el más triste. Pude escuchar mi corazón romperse solo por este versículo. Y se va a decir, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Y yo quiero que usted se pueda meter en la historia de Sansón y no se salga de ahí. Y quiero que mire este contexto. Y es que, ¿de qué manera estaba viviendo Sansón para no darse cuenta que el Espíritu de Dios ya lo había abandonado? ¿De qué manera estaba actuando Sansón para no darse cuenta de que el Espíritu de Dios ya no estaba junto a su lado? ¿De qué manera Sansón estaba hablando? ¿Con quién se estaba juntando? Que no se pudo dar cuenta que el Espíritu Santo de Dios ya no estaba con él. Y ahora, la pregunta que quiero hacerle para interiorizar es, ¿de qué manera estás viviendo que no te has dado cuenta que el Espíritu Santo de Dios no está a tu lado? ¿De qué manera
tú estás actuando que no te has dado cuenta que el Espíritu Santo de Dios no está a tu lado? Sansón estaba tan sumergido en tantas cosas que fue muy tarde cuando se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y algo que me marcaba demasiado es que Dalila realmente no tenía la culpa de lo que había pasado exactamente. ¿Sabe por qué? Porque Dalila solamente sacó al exterior lo que hace rato venía trabajándose en el interior de Sansón. Dalila solamente exteriorizó que la presencia de Dios ya no estaba con Sansón, porque no se había ido así de la nada. Ya Sansón había cometido varias faltas. Dalila solamente exteriorizó lo que en el interior de Sansón ya estaba pasando. Y era que la presencia de Dios ya no estaba junto a él. Y era que la presencia de Dios ya no lo acompañaba. Y yo le voy a decir algo: cuando uno es pequeño, uno es tremendo, ¿no? Y en mi tiempo, qué pena, ¿no? 90 y pico, listo. Existía el teléfono fijo, ya, o sea, ya aquí ya no hay casa con teléfono fijo. Ya no hay casa con teléfono fijo. Y nosotros hacíamos una broma con mi hermana y era me da mucha risa, y era llamar y pedir como un domicilio, un gas. Y la pedíamos al vecino. Y nosotros, obviamente nosotros por la ventana como que como que nos daba risa. ¿Por qué nos daba risa? No sé, pero nos daba risa. Y en ese momento hubo un momento en el que ya yo estaba conociendo de Dios. Y yo iba a llamar, y dije, ay, estoy solita en mi casa, ahora llamo y pido un arroz chino. Y yo pude escuchar la voz audible del Espíritu Santo diciéndome: no es correcto. Se la voy a volver a repetir. Yo pude escuchar la voz audible del Espíritu Santo diciéndome: no es correcto lo que vas a hacer. Y yo sé que usted, como conocedor de Dios, en algún momento también escuchó esa voz. En algún momento esa voz le dijo: tienes que pedir perdón. En algún momento esa voz le dijo: como estás actuando está mal. En algún momento esa voz te dijo: ese no es el camino que quiero que tomes. Pero con el pasar de los tiempos nos hemos normalizado ya no escuchar esa voz. Con el pasar del tiempo hemos normalizado que esa voz ya no nos hable. Hemos normalizado de pronto no sentir el celo del Espíritu Santo de Dios. Y esa voz no era mi interior como yo de pronto creía. Esa voz no era yo misma hablándome. Esa voz era el Espíritu Santo de Dios diciéndome: ya te marqué, no puedes hacer lo incorrecto. Y hemos normalizado con el pasar del tiempo, no sé cuánto tiempo tú llevas en la iglesia, y hemos normalizado que de pronto esa presencia del Espíritu Santo de Dios no nos hable, no nos dirija, no nos lleve, no nos muestre. ¿De qué manera estás viviendo que no te has dado cuenta que el Espíritu Santo de Dios de pronto quedó en tu casa? ¿De qué manera estás viviendo que no te has dado cuenta que de pronto el Espíritu Santo de Dios quedó en tu trabajo? Que el Espíritu Santo de Dios se quedó en la esquina. ¿De qué manera estás viviendo que no te has dado cuenta que el Espíritu Santo de Dios ya no está? Y es importante que nosotros podamos entender que es necesario para nuestra vida. Es necesario para nuestra vida. Por eso al inicio yo le decía: diga la palabra: sin ti no puedo, Espíritu Santo de Dios. Porque es necesario para nuestra vida.
Entender que sin el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nosotros no podemos. Que sin el Espíritu Santo de Dios con nosotros no vamos a poder avanzar. Que sin el Espíritu Santo de Dios, pues el camino se va a hacer más difícil. El camino se va a hacer más complicado. Y es necesario que tú tengas conciencia de la importancia, de lo valioso que es el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo que siempre repito y es: donde está el Espíritu Santo de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Y al inicio le decía que si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, muchos de nosotros estaríamos presos. Y donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Entonces, ¿por qué todavía sigues viviendo atado a cosas? Entonces, ¿por qué no has entendido que Él es el que te hace libre de todas las cadenas? ¿Por qué no has entendido que Él es el único que puede traer la libertad que tú estás buscando? Es al Espíritu Santo de Dios que tú necesitas. Es al Espíritu Santo de Dios que tú necesitas. Solamente es a Él a quien tú necesitas. Y yo le voy a decir algo, siempre he hablado de ese mismo tema, y es: yo quiero que usted mire a su alrededor, pero no alrededor de aquí, sino lo que está pasando en el mundo. Mire lo que está pasando alrededor del mundo. Mire cómo está el mundo. No sé si te gusta lo que ves o si de pronto estás triste por lo que ves alrededor. Y Jesús nos dijo, el Espíritu Santo de Dios vino. En Hechos 9 podemos encontrar la llenura del Espíritu Santo. Si esto es lo que vemos con el Espíritu Santo de Dios, imagínese que ya el Espíritu Santo de Dios no estuviera. Imagínate que ya el Espíritu Santo de Dios no está. Si lo que vemos ahora es con el Espíritu Santo, ahora imagínense que ya Dios diga: no valoraron la presencia del Espíritu Santo, del regalo más valioso que yo les di, me lo voy a llevar. ¿Qué va a pasar? ¿Fuiste amigo del Espíritu Santo? ¿Fuiste hermano? ¿Lo pudiste conocer en comunión? ¿Qué va a pasar si el día de mañana te das cuenta que ya no está? ¿Le diste la debida honra, el debido respeto? Porque todos, yo puedo dar testimonio de que todos hemos gozado de la gracia del Hijo, del amor del Padre, pero muy pocos hemos gozado de la comunión del Espíritu Santo de Dios. Muy pocos nos hemos deleitado en lo que es la comunión del Espíritu Santo, porque nos parece mejor aprovechar el amor del Padre, porque sé que si peco, pues entonces Dios me ama. Nos parece mucho mejor de pronto gozar de la gracia del Hijo, porque sabemos que si de pronto caemos, ya no estamos bajo leyes, sino bajo la gracia. Pero no nos hemos deleitado en gozarnos en la presencia, en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Solo es en esa comunión en el que tú vas a conocer el corazón del Padre. Me gustaría darle un atajo. Si alguien se lo sabe, que me lo diga. Si alguien se lo sabe, que me lo diga. Me gustaría darle un atajo para conocer a Dios. Me gustaría decirle: métase por aquí.
Me gustaría decirle, no, leas este versículo que usted ya con eso ha ganado. Pero no hay atajo. El que quiera conocer a Dios tiene que pasar tiempo en comunión con el Espíritu Santo. No hay atajo. Ese es el camino. Y es el único que hay. Es el único que hay para conocer el corazón del Padre. No me guarden al Espíritu Santo de Dios. Y es algo que Dios me mandó a decirle, no me lo guarde. Como que es como si fueran zapatos, como si fuera una blusa, en que la puedo usar por un momento y ya después la puedo guardar. No, no es así. El Espíritu Santo de Dios también está en tu casa, está contigo, está junto a ti. Porque Él ya no quiere pasar de visita, Él necesita habitar en ti. Ya no quiere estar visitando por un tiempo determinado. Él quiere habitar en ti, quiere vivir en ti, quiere caminar contigo, quiere hablar contigo. Y yo le voy a contar. Yo creo que todos somos conocedores y entendemos lo que es un altar de oración, ¿cierto? Y es un lugar para poder orar. No sé dónde sea. Puede ser una terraza, puede ser tu habitación, puede ser un baño, pero es un lugar donde tú dices, ahí voy a orar. Aquí voy a sacar mi tiempo con Dios. Aquí voy a sacarlo para conectar con Dios, para hablarle, para dejarme guiar. Y yo... Stephanie me entiende, nosotros no entendemos. Y yo soy muy desordenada, pero, o sea, me arreglo para el culto y se desató esto. Y yo iba a orar, un día iba a orar así. Pero, o sea, no el desorden normal, sino el desorden. Y dije, no, ya no alcancé a organizar, voy a orar. Y yo iba a cerrar los ojos así, iba a orar ahí encima del desorden. Y yo pude escuchar la voz audible del Espíritu Santo de Dios que me dijo, mija, organice. Organice porque es que es el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Yo iba a orar así, sin honrar la presencia de Dios. Y Él me dijo, mami, hágame el favor. No es con cualquiera que tú estás hablando. Es con tu abogado. Quiero que usted se grabe eso. Es con tu abogado que tú estás hablando. Y a veces nosotros cuestionamos. Luis Eduardo tiene tatuado el Real G4 Life. Me tenía que reír de eso, Luis. Y cuestionamos esa palabra que dice, no, real hasta la muerte. Usted sabe que leales con los leales. Usted sabe que los amigos no se pueden doblar y la gente habla mucho de eso. Y la pregunta aquí es, el amigo más real que tú tienes es el Espíritu Santo. Es la persona más real y transparente que tú tienes en tu vida. ¿Le estás dando el debido respeto en tu vida? ¿Le estás dando la debida adoración? ¿Lo estás haciendo partícipe de tu diario vivir? ¿Estás caminando junto a Él? ¿O solo te acuerdas el sábado, el domingo o el miércoles que hay servicio? ¿Él está siendo partícipe de ti, de tus logros, de tus sueños? ¿O solamente está aquí el sábado, el domingo y el miércoles? Y sabes, siempre he querido traer un mensaje de esperanza, no sé, de ánimo. Pero Dios siempre me envía mensajes así. Porque justamente este año el lema es en honor al Espíritu Santo.
El lema de este año es en honor al Espíritu Santo de Dios. ¿Y usted sabe qué significa la palabra digno? ¿Sí? Digno es merecedor. Cuando me habla de en honor, es como Él merece toda mi adoración. Él merece mi corazón. Él merece que yo me rinda delante de Él. Él lo merece. Y a veces, como cuando uno habla, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos que el tercero es el último. Y creemos que la escala viene así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, la escala viene Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque todos son uno. Creemos que de pronto el tercero es el menos importante y no es así. Y es importante que tú puedas normalizar en tu vida la voz del Espíritu Santo. Yo sé que usted de pronto la ha escuchado. Yo sé que usted en algún momento el Espíritu Santo de Dios le ha hablado y le ha dicho: te equivocaste ahí, tienes que pedir perdón. Que de pronto la voz del Espíritu Santo le ha dicho: estás haciendo algo malo, no lo vuelvas a hacer. Y hay algo bien importante que nos enseñaron, y es que cuando el que está sellado por el Espíritu Santo de Dios quiere pecar, peca hasta mal. Te lo voy a volver a decir: cuando el que está sellado por el Espíritu Santo de Dios quiere pecar, peca hasta mal. Porque es el mismo Espíritu Santo de Dios que cuando usted dice: no, me voy para esa rumba, usted llega a su casa y se siente mal. Y usted dice: no, me voy a tomar. Y usted llega a su casa y se siente mal. Porque el que está sellado con el Espíritu Santo de Dios peca, cuando quiere pecar, peca mal. Y es el mismo Espíritu el que te hace sentir cuando no perteneces a un lugar, cuando tú sabes que tu lugar no es ahí. Es el mismo Espíritu que te incomoda cuando estás haciendo algo mal. Es el mismo Espíritu que cuando están tirando un chiste de mal gusto en tu trabajo, te dice: no te rías. ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Es el mismo Espíritu que te dice: no, nos vamos a una finca. Llega el Espíritu y le dice: ¿usted qué va a ir a hacer allá? Si usted es evangélica. ¿Qué va a ir a hacer allá si usted es evangélica? Es el mismo Espíritu Santo que le dice: tómate esta. Llega el Espíritu Santo y le dice: no, yo no puedo tomar aquí y adorar a Dios el domingo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios, no es la voz de tu interior. Es el mismo Espíritu Santo de Dios hablándote. Y algo que me causaba como mucha gracia es que está tan normalizado de pronto en el mundo no sentir al Espíritu Santo de Dios, que a veces creemos que, y sí, no quiero que usted me vaya a malinterpretar, y el Espíritu Santo de Dios se puede manifestar con llanto, como un viento apacible, como un fuego, como muchas cosas. Pero también el Espíritu Santo de Dios te hace pedir perdón cuando estás haciendo algo mal. También el Espíritu Santo de Dios te hace cambiar la conducta cuando estás cerrado. También el Espíritu Santo de Dios te corrige, te enseña. Pero ahora hay una juventud que ponen la pasión de Cristo y ya no llora. Ya, o sea, no lo puedo entender. Ponen la pasión de Cristo y ya no lloran.
Ya la gente dice, ay, sí, sufrió un poco. O ponen la película y dicen, no, 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 quite eso, que aquí nadie va a llorar hoy. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos hace sensibles a su palabra. No pierdan ese privilegio. Es un regalo maravilloso que Dios nos dio. Dios lo mandó. Es el regalo de la mano de Dios, diciéndote, les doy esto. Tal vez, no sé, puedo imaginarlo, que a Dios le preguntaron, ¿qué le puedes dar al mundo, además de la salvación que van a necesitar para siempre? Y de pronto Dios pensó y dijo, ¿qué les puedo dar? ¿Qué les puedo dar? Además de la salvación. Dijo, el Espíritu Santo. Es el mismo regalo traído de la mano de Dios, diciéndote, es para ti. Es para ti, este regalo es para ti, especialmente para ti. Quiero que lo tengan presente en sus vidas. Quiero que no se les olvide de lo valioso, de lo especial, de lo importante que es el Espíritu Santo. Y algo que yo le voy a decir es que a veces uno siempre quiere regalar algo que la gente pueda usar, ¿no? O a veces uno dice, ay, este pelado nunca se colocó los tenis este pelado nunca se colocó lo que yo le di. Y uno se siente mal, y uno dice, uy, no, pero nunca más. Y uno dice, quiero regalar algo que la persona pueda utilizar, que la persona le dé el uso, le dé el valor. Y Dios nos da el Espíritu Santo, no le damos ni el valor, ni la atención, ni el lugar. Yo quiero que usted, como tarea, antes de coger su celular en la mañana, antes de saludar a todo el mundo, pueda decir, buenos días, Espíritu Santo. Porque ¿qué se sentirá esperar un saludo y que la persona te pase de largo? ¿Qué se sentirá el Espíritu Santo de Dios siguiendo tus pasos y diciéndote, voy a esperar a que esta persona se acuerde de mí en el día? Y usted se acostó a dormir, se vio el desafío y no se acordó del Espíritu Santo. Y Él está pendiente a que tú le hables.